Vamos a leer, hermanos. Les voy a pedir que me acompañe, por favor, al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 28. Cuando lo tenga, por favor, dígame amén para que lo leamos todos juntos. Primera de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 al 28. ¿Sí? ¿Amén? ¿Están buscando? Bien, busquen nomás. Tranquilo, nadie nos apura. Ya. Versículo 1 al 28, Primera de Samuel, capítulo 1, dice así. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba de su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: hay de tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Amén. Me gustaría partir con una pregunta que espero vamos resolviendo de alguna manera a lo largo de la enseñanza y que tiene que ver con el texto que hoy día leímos. Y la pregunta es: ¿qué es lo que se espera hoy día de una mujer?
Si yo les preguntara a ustedes qué es lo que espera hoy, qué es lo que se espera de la manera más general, qué es lo que se espera de una mujer hoy día, que sea independiente. ¿Qué más se espera de una mujer hoy día? ¿Qué es lo que nos dice la sociedad respecto al rol de la mujer? Porque debería ser una pregunta importante, ¿o no? ¿No están hablando los medios de comunicación acerca de feminismo? ¿No se estuvo votando en el Senado ahora hace poco el tema de la paridad y de los lugares reservados para que las mujeres tuvieran voz en el proceso de la nueva Constitución? ¿No se está hablando acaso de los femicidios? ¿No está hablando nuestra sociedad hoy día acaso de la mujer o no? ¿O estoy equivocado? Entonces esa pregunta es importante para nosotros, porque si nuestra sociedad está poniendo de nuevo el tema de la mujer en los medios de comunicación y hablando para nosotros, debiera ser importante conocer qué está pasando. Porque hoy día se debate nuevamente cuáles son los derechos de la mujer, qué lugares políticos puede tomar, hay posiciones ideológicas que avalan un movimiento feminista de alguna manera. Entonces, esta pregunta es importante. Y como todas las preguntas que nosotros generalmente nos hacemos en la vida, la Biblia también tiene una respuesta para eso. Pero si vemos de manera general, nos daríamos cuenta que hoy día se impulsa a la mujer a ser independiente del hombre, por lo menos de manera emocional y financiera. Eso es algo que hoy día se promueve en nuestra sociedad. Se le manda a la mujer a ser libre, a romper los esquemas y a conquistar el mundo profesional que algún día perteneció más al hombre, ¿sí o no? Entonces, quiero hacer un paréntesis, porque no es falso el hecho de que durante muchos años, en distintas culturas, no siempre en el mismo lugar, a la mujer se le pisoteó. No es falso que efectivamente la mujer sufrió el machismo. Y no es tan diferente hoy día que sigue siendo objeto la mujer. Porque si usted va a un supermercado, lo que más ve en cuanto a los que son promotoras, ¿quiénes son? Mujeres. Y en las propagandas y en los distintos lugares, en los medios de comunicación, ¿quién es quien más se utiliza como un objeto para promover un fin comercial? La mujer sigue siendo objeto. Por lo tanto, efectivamente es un tema importante. Y efectivamente en nuestra sociedad hay una voz que sí tiene sentido respecto a qué está pasando con la mujer. El problema es que no necesariamente están planteando la salida bíblica respecto a cómo se trata a la mujer. Y yo quiero mostrarle por lo menos 3 cosas que la sociedad espera de la mujer. Primero, en general, la sociedad espera que la mujer tenga un título universitario, que tenga algún día algún puesto en una gerencia importante, una jefatura y sea reconocida, que tenga reconocimiento público, que sea absolutamente libre, tan libre que pueda decidir terminar con la vida de su hijo en su vientre. Eso es lo que la sociedad espera hoy día de la mujer. A eso está aspirando, allá tiene que llegar la mujer, a ser una mujer absolutamente libre y soberana de ella, de su cuerpo, de sus decisiones. ¿Qué esperan los hombres hoy día de manera general de las mujeres? Los hombres esperan generalmente que las mujeres sean serviciales, que les atiendan, que críen a sus hijos y que vivan para ellos. Eso es lo que los hombres hoy día de manera general esperan de las mujeres. ¿Y qué esperan los hijos de las mujeres? Esperan que los alimenten, que atiendan sus necesidades básicas, que les hagan sus camas, que los lleven y que les hagan todo. Los que tienen hijos adolescentes seguramente comprenderán un poco, ¿no? Por lo tanto, hay varias voces hoy día alrededor nuestro que hablan respecto a cómo debiese ser la mujer y qué se espera de ello. Y esto era levantar la pregunta entonces para nosotros, ¿qué espera Dios de la mujer? ¿Qué es lo que Dios espera de una mujer? ¿Qué es lo que Dios espera de una mujer cristiana que supuestamente le ama y que supuestamente busca al Señor? ¿Qué será lo que Dios quiere para la mujer? Y sabe, esta pregunta, a pesar de que a usted probablemente se le venga a la mente, es cierto que la mujer sea sujeta, que honra a su esposo, ¿cierto? Y lo que ya sabemos, es importante porque hoy día es un tema relevante para nuestra sociedad. Y cuando nosotros no estamos conectados con este tipo de preguntas, ¿cómo nos vamos a conectar con una sociedad que busca respuestas? ¿Cómo? Por lo tanto, claramente es un tema que debiera ser importante para nosotros. No para debatir solamente, sino para poner a la mujer en el lugar que Dios le ha dado y honrar la creación que Dios ha hecho, porque de esa manera testificamos. Por eso es un tema relevante para nosotros. Ahora, la historia de Ana parece que al principio no tiene tanto que ver con un rol de la mujer, pero yo quiero que veamos algo que Ana hizo, que es muy relevante en toda la historia bíblica y que hoy día
ha perdido valor y que incluso dentro de la iglesia hemos menospreciado, que es un rol específico de la mujer. Y lo vamos a ver esto a través de 2 puntos. Primero, las aflicciones de Ana, y segundo, un punto que se llama el fruto de una mujer de Dios. Si leemos los versículos 6 y 7, leemos que dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y lo primero que quiero poner en las mentes de nosotros hoy día es que Samuel, si usted ha leído la historia bíblica, se recordará quién fue Samuel. Fue un juez, fue un profeta, fue un hombre que estuvo junto en un periodo de inflexión en la historia bíblica. Fue un gran hombre de Dios, pero lo primero que quiero que pongamos en nuestra mente es que este gran hombre de Dios tuvo su génesis con el sufrimiento de una mujer que fue su madre, Ana. Ese fue el inicio de la historia de Samuel y es importante. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros vemos el relato bíblico nos damos cuenta que Samuel vino a nacer justo en un punto de inflexión. Ya había salido el pueblo de la esclavitud de Egipto, habían pasado por el desierto bajo el mandato de Moisés. Entraron a la tierra prometida bajo el mandato de Josué, conquistaron la tierra prometida. Después murió Josué y vino un periodo de jueces, distintos jueces, en el cual Dios los enviaba y los levantaba para librar al pueblo, porque el pueblo ya se estaba corrompiendo de nuevo. Hasta que llegó Samuel. Y él llega justo en un periodo de inflexión, porque viene a ser el último juez antes del periodo de los reyes. Y la condición de Israel en ese momento era terrible. De hecho, Israel se encontraba literalmente en una espiral que descendía en idolatría y olvido de Dios. Israel, esta generación cuyos padres habían visto los milagros, habían visto tremendos prodigios, nuevamente, y en muy poco tiempo se había olvidado nuevamente de Dios. En ese tiempo nació Samuel. Y esto es importante porque como consecuencia de esa vida alejada de Dios, el pueblo de Israel vivía sin misericordia y sin compasión. La misma compasión y misericordia que Dios le había enseñado a sus padres, ellos ya la habían olvidado. ¿Por qué yo digo que vivían así? Porque Ana era una mujer estéril. El relato nos dice que ella no podía tener hijos porque Dios no le había permitido tener hijos. Pero no es solo eso, sino que vivía la opresión y vivía el menoscabo de otra mujer. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes sufrió bullying alguna vez? ¿No? ¿Nadie? Qué bueno, hermanos. Qué bueno que nunca vivieron bullying. Pero los que han vivido bullying saben que es un proceso terrible. Hoy día es un tema también de moda, se da en los colegios, se da en todos los lugares y es una situación terrible. Y Ana lo vivía. Imagínense lo que era no solo vivir bullying quizás cuando ella iba a algún lugar, sino que tenía el bullying, el menoscabo y el menosprecio de una mujer que vivía junto con ella en su casa todos los días de su vida. Imagínense cómo era la situación de Ana. ¿Y por qué vivía ella este sufrimiento? Porque no podía tener hijos. ¿Y por qué se daba esa situación? Porque nuevamente Israel, en vez de ser un pueblo compasivo y misericordioso como Dios, se había vuelto un pueblo indolente y con falta de compasión. Por eso ella vivía esa situación. De hecho, una gran muestra de la depresión espiritual que vivía Israel es que Elcana, el marido de Ana, también tenía otra esposa que era Penina. Y yo me pregunto, ¿en qué lugar de la Biblia se nos dice que estaba permitido tener más de una esposa? ¿Dónde? ¿Dónde sale? ¿Sale en algún lugar o no? En ningún lugar. Dios jamás en toda la historia bíblica permitió o alentó al hombre a que tuviera más de una esposa. Pero el que esto estuviera normalizado en la época de Ana es una muestra simplemente de la depresión espiritual que estaba viviendo el pueblo. Entonces, en medio de eso, esta historia que se nos presenta de Ana sufre un quiebre en medio de esa situación, de ese dolor y de ese sufrimiento, cuando ella decide clamar al Señor. Versículos 9 al 11 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando ella se dedicó y llegó a este punto, la historia de Ana sufrió un quiebre. Y fue el momento preciso para que Dios comenzara a actuar. ¿Por qué esto nos es relevante para lo que estamos viendo? Hay dos cosas que quiero que veamos. Lo primero es básico y no es ninguna gran revelación ni ningún gran misterio, pero es importante porque la historia de Ana nos muestra algo, que Ana era una mujer que oraba.
Y no es ninguna revelación, ¿cierto? Pero mire, voy a hacer el siguiente énfasis para que usted lo entienda. Si yo le pregunto, ¿quién escribió la Biblia? ¿Qué me va a decir usted? ¿Quién escribió la Biblia? No lo escucho. La escribieron hombres, ¿cierto? No la escribió Dios. Pero es la palabra inspirada de Dios. Y si la escribieron hombres, usted debe saber cuando era más joven y escribía sus cartas de amor, ¿cierto? Usted escribía con una intención y las palabras que utilizaba deseaban transmitir un significado, ¿no? Lo que quiere decir que esto es que cuando leemos 1 Samuel, tenemos que tener en mente que el autor que escribió con un propósito. ¿No se nos cuenta toda la vida de Ana o se nos cuenta? No se nos cuenta toda la vida. De hecho, ni siquiera se nos dice cómo reaccionaba Ana cuando Penina la agredía y la presionaba. No es parte relevante. Lo que sí es relevante es lo que el autor quería enfatizar. Y el autor quería enfatizar que esta historia de Ana tuvo un quiebre cuando ella oró y clamó delante del Señor. Por lo tanto, de todo lo que no nos dijo no podemos especular, pero de lo que sí nos dice, tenemos que resaltar el énfasis de que era una mujer de oración. ¿Y por qué esto es relevante? Porque yo me pregunto cuántas veces enfrentamos aflicciones o dificultades y no derramamos nuestro corazón delante del Señor. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos atribulados, afligidos, y primero pensamos en el amigo, no en el vecino, no en esta solución, no voy a hacer esto por acá, voy a pedir plata allá, no, acá el banco me endeudo? Y al último llegamos donde el Señor y le rogamos, ¿o no? Pero Ana nos está dando un ejemplo, porque ella nos está mostrando, Dios nos muestra a través de este pasaje, cómo la oración es clave, hermanos. Es clave que Ana haya derramado su corazón delante del Señor y le haya expresado lo profundo de su corazón, la amargura que sentía, el dolor y el sufrimiento, el menoscabo. Ella oró delante del Señor. Y la historia nos muestra más adelante que Dios la oyó, ¿no? ¿Qué dice la historia más adelante? Que Dios la oyó. ¿Sabe qué es tremendo esto? Porque la oración no solamente nos vincula con el Señor y claramente puede ser respondida, sino que la oración también trae calma al corazón del hombre. Le dejo de pasar el paréntesis. Ojalá vinieran a las 8:30 de la mañana a orar, pero no viene nadie a orar. Y yo me pregunto, ¿vivimos vidas tan buenas que no necesitamos orar? Porque el salmista bien escribió en el Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Por lo tanto, aunque Ana no hubiera tenido respondida su oración, sí la tuvo, pero aunque no la hubiera tenido respondida, la oración era un lugar de refugio. La oración era un lugar donde Dios mismo la guardaba, donde Dios consolaba y alentaba el corazón de esta mujer que estaba destruido. A diferencia de hoy día, donde la mujer tiene claramente muchas más posibilidades y tiene títulos profesionales y puede trabajar y puede surgir en otras áreas, en los tiempos bíblicos de los cuales estamos leyendo, la mujer básicamente se dedicaba a administrar, sostener su casa y a tener hijos. Por lo tanto, si no podía tener hijos, ¿sabe lo que pensaba la gente de su época? Que era una buena para nada. Eso es lo que vivía Ana en su contexto. Era una buena para nada, o eso le decían. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Y si no podía tener hijos, que era la función que debía tener, ¿para qué rayos estaba ahí? ¿Le han dicho a usted alguna vez que no sirve para nada, no? ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos cuando nos dicen eso? No creo que uno se sienta, bueno, si soy bacán, no sirvo para nada, bien. No, pues se siente mal, ¿no? Eso vivía Ana. Entonces su oración no solo iba enfocada en que Dios claramente pudiera responder. De hecho, podríamos especular lo siguiente, porque la Biblia no nos muestra toda la historia etcétera, pero nos muestra que sí era una mujer que oraba. Por lo tanto, no es ilógico pensar que Ana no solamente aprendió a orar ahí, sino que era una mujer que oraba, ¿o no? Entonces, imagínense, quizás cómo sobrellevó todos estos años de sufrimiento y dolor. Bueno, la Biblia nos está mostrando que era una mujer que oraba. Y nos deja el desafío a nosotros respecto a cómo estamos viviendo las adversidades y las aflicciones que estamos viviendo. ¿Estamos realmente orando? ¿Estamos derramando nuestro corazón delante del Señor? ¿Estamos diciéndole, Señor, tengo esta aflicción, este dolor, este sufrimiento, y mostrándole al Señor la debilidad de nuestros corazones? ¿O estamos simplemente haciéndonos los fuertes, viviendo el día a día, avanzando como si esto en algún momento se va a solucionar solo? John Piper, que es un predicador a quien estimo mucho, dice, bueno, claramente
La soberanía de Dios es inquebrantable y el designio de Dios jamás va a cambiar. Pero Dios ha determinado que ocurran cosas cuando oremos y que cosas no ocurran porque no oramos. Por lo tanto, la oración es claramente importante para la vida de los creyentes, porque nos conecta con nuestro Señor, porque es refugio, porque es consuelo. ¿No hemos sido consolados nosotros mismos quizás en alguna ocasión cuando hemos orado? ¿No hemos enfrentado situaciones difíciles y de alguna manera sobrenatural, tal como la Biblia dice, que Dios trae paz y trae calma? ¿Nuestros corazones han sido calmados o no? Ese es porque Dios nos está dejando esta guía, hermanos. Y Ana nos muestra efectivamente que era una mujer de oración, que confiaba en el Señor. Ahora hay otra cosa importante a resaltar de eso, y es el hecho de que Dios escucha y conoce nuestras aflicciones. Esto es maravilloso. De repente entramos a la Biblia y se levantan voces que dicen, no, si Dios es un Dios machista. ¿No viste que le dijo a la mujer que se tenía que sujetar al hombre? Y que más encima se callara en la congregación, que no podía hablar. Y decimos, Dios es un Dios machista. ¿Qué machista va a ser Dios? Si Dios jamás ha visto el plan del hombre solo a través del hombre. ¿No formó Dios en el huerto de Edén un matrimonio que eran Adán y Eva? ¿O le dijo solo a Adán, mira Adán, ahí tienes todo un abanico de animales, reprodúcete con ellos, multiplícate y señorea sobre la tierra? ¿Eso le dijo Dios? ¿No dijo, le voy a hacer ayuda idónea para él? ¿Y a ellos les dijo, multiplíquense? Cuando renovó el pacto con Abraham, ¿acaso le dijo a Abraham, está bien, tuviste hijos con tu sierva, dale, de ahí voy a sacar la línea de tu descendencia? ¿No le dijo acaso, no es de ella, es de Sara, tu esposa, de ella voy a levantar una descendencia? ¿No llamó Dios más adelante en la historia a Rahab, una prostituta que ni siquiera era del pueblo de Israel, y la injertó al pueblo de Israel y más encima la puso en el linaje de Jesús? Entonces, ¿de qué Dios machista estamos hablando? Al contrario, Dios es un Dios que claramente honra a la mujer. ¿Sí o no? Y es tremendo cómo Dios escucha las aflicciones. En el versículo 20 se nos dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. El deísmo, hermano, nos plantea un Dios que creó las cosas y que se alejó. Eso es el deísmo. El gran arquitecto, el gran relojero que creó todo y lo dejó ahí, ya, funcione, y se alejó. Pero el cristianismo, hermano, a diferencia, nos muestra un Dios que es cercano. Un Dios que está involucrado con su creación. No es un Dios lejano, apartado, indolente. Es un Dios compasivo. Es un Dios que tiene misericordia, que tiene gran compasión por el ser humano. Tanto que se vistió de hombre y vino a la tierra y vivió como un hombre sujeto a tentaciones, a dolor, a sufrimiento. Por eso Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque nos entiende en el sufrimiento. Ese es nuestro Dios. Y este pasaje nos muestra efectivamente cómo Dios pudo oír a esta mujer, sintió compasión y obró a favor de ella. Porque yo les pregunto, ¿habrá sido la Ana la única mujer estéril de ese tiempo? ¿Qué cree usted? No sabemos, ¿cierto? Pero lo más probable era que no. ¿Por qué iba a ser la única? Si no es algo tan extraño, ¿no? Pero sí nos muestra la Biblia, sí nos da el énfasis de que esa mujer particular oró, se humilló delante del Señor y Dios respondió su oración. Y fue una manera de decirle, estoy acá contigo. Podría haber elegido otra mujer. No había nada especial en el Cana, en su familia, nada. Pero Dios quiso escuchar esa oración por compasión y traer respuesta. Pablo dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabe por qué es tremendo esto? Porque debiéramos pensar quién era Samuel y todo lo que se logró a través de eso. Ana no solamente obtuvo un hijo, sino que el pueblo de Israel fue tremendamente bendecido por lo que pasó con ella. Yo me pregunto, ¿cuántas veces no hemos recibido nosotros más de lo que esperamos? ¿No ha derramado Dios de su bendición sobreabundantemente en nuestras vidas o no? ¿O nos ha dado lo justo Dios para que vivamos? ¿Cuántas veces en la tristeza o el sufrimiento hemos clamado a Dios y Dios nos ha respondido? Y no solo respondido, sino que nos ha maravillado con el resultado. ¿O estoy hablando en otro idioma? Ese es un Dios lejano que no conocemos nosotros. Claramente nuestro Dios ha sido misericordioso, hermano. Si el hecho de que estemos acá hoy día y que tengamos tantas de las cosas que tenemos es una muestra de la gracia y la misericordia de Dios. Hoy día en la mañana veía una foto en las noticias y me dio mucha pena, hermanos, pero es una realidad terrible del mundo caído en el que vivimos.
En México fotografiaron a un niñito, habrá tenido 12 años, durmiendo en la madrugada en la calle, porque no tenía donde dormir, abrazado a un perro. Y yo veo eso y digo, qué terrible el mundo caído en el que estamos viviendo. Y me pregunto, ¿por qué no estamos nosotros ahí? Y quizás nos aventuramos a decir, no, pues que yo estudié, saqué una buena carrera, soy profesional, me merezco estar donde estoy. Hermanos, es la gracia de Dios y nada más. No tenemos nada más que eso para poder sustentar el lugar donde estamos hoy día. Lo que quiere decir que con mayor razón debiéramos ser agradecidos. Cuando vamos al supermercado y podemos comprar, usted sale diciendo gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por todo lo que nos da, sobreabundante, comerse un chocolate, tener un dulce, tener aire acondicionado en la casa, no sé. Hay miles de ejemplos, pero son muestras de la gracia de Dios. Porque hay gente que no lo está viviendo así. ¿Cuál fue el fruto, el gran fruto que vino de esto? Un niño que se llamó Samuel. ¿Quién fue Samuel? Les había adelantado. Fue un líder espiritual en Israel. Llamó de nuevo a la unificación de Israel bajo el único Dios verdadero. Luchó contra la idolatría. Logró posicionar al pueblo de nuevo, de alguna manera, bajo el favor de Dios. Ese fue Samuel. Fue juez, fue profeta. Fue tutor de Saúl, el primero de los reyes de Israel. Y fue quien ungió a David. Fue un hombre importante. Por eso hay 2 libros en la Biblia que tienen su nombre. Y en realidad es un solo libro, pero nos muestra esta tremenda historia. Y sabe que en ningún lugar de la Biblia se nos muestra que Ana, cuando oró, dijo, no, Señor, yo quiero que mi hijo sea un gran hombre en Israel y que levante al pueblo y que lo fortalezca. En ningún lado sale. Pero sí nos muestra a Dios que a través de responder esa oración no solo bendijo a Ana, sino que levantó a ese hombre y lo usó para bendecir a toda una nación. Y pareciera que a veces tenemos la vista muy corta respecto a lo que Dios puede hacer, ¿o no? Y aquí entramos más de lleno a lo que es el tema que vamos a ver hoy día, porque vamos a hablar un poco más acerca del rol de la mujer. Una de las cosas que hoy día se suelen ignorar o que se menoscaban aún dentro de la iglesia es el rol de maternidad que tiene la mujer. Y de eso Ana nos habla bastante. Porque quizás usted ha escuchado cosas como esta. No. ¿Yo ser mamá? No estoy hecha para eso, olvídalo. Mamá, yo, no, soy muy joven. Primero tengo que tener una profesión, tengo que conocer el mundo, comprar una casa, escribir un libro, plantar un árbol, ganar un Nobel. Y la lista sigue, ¿cierto? Porque pues, soy joven y no quiero ser mamá todavía. O la maternidad es horrible. No, lo único que quiero es que estos cabros chicos crezcan y volver a ser independientes. O ha escuchado quizás personas que dicen, no, los hijos son un estorbo para el desarrollo profesional de la mujer. Eso póngale un signo igual, aborto. Así se promueve el aborto hoy día. Porque los hijos son un estorbo para que la mujer se realice. Como la mujer ha sido tan oprimida durante tanto tiempo, no, entonces démosle facilidades para que ella se realice. Pero ese es un mensaje de la sociedad, no es el mensaje bíblico. Ignoramos el rol, uno de los roles que Dios le ha dado a la mujer que tiene que ver con la maternidad y que es maravilloso. Pero lo terrible de esto es que lo escuchamos aún dentro de la iglesia. Lo escuchamos aún dentro de la iglesia. Fíjese que nada de esto es pecaminoso en sí mismo. Que la mujer tenga la misma posibilidad de un hombre de sacar una carrera profesional no es en absoluto pecaminoso. Que usted quiera viajar, conocer lugares del mundo, que usted quiera tener posesiones, no es en absoluto pecaminoso. El problema es cuando todas esas cosas anteceden al hecho y nos llevan a menoscabar el rol que Dios le ha dado a la mujer, porque ahí sí estamos en problema. Porque, si mal no recuerdo yo, por ahí por Génesis 1:28, Dios le dijo a la mujer, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿A quién le dijo eso Dios? A Adán. Ya Adán, autoembarázate y multiplícate y llena la tierra. ¿Eso le dijo Dios? ¿A quién le dijo Dios eso? Hoy día vivimos en un mundo en que, hermanos, el rol de la maternidad de la mujer está siendo cada vez más pisoteado, tanto así que ridículamente hace un par de meses, el año pasado, nos estuvimos debatiendo en Chile el hecho de si la mujer podía amamantar en público, ¿no? ¿Sí o no? Porque lo que se quiere es cortar de raíz este tema. Y ahí hay varias especulaciones del control de la población, ¿cierto? Y de muchas cosas que hay detrás, pero el hecho es que esa misma idea se ha insertado dentro de la iglesia.
Y yo no estoy, ojo que no estamos hablando hoy día de decir, bueno, entonces échele para adelante nomás y todos los hijos que Dios le dé y juegue. No estamos hablando en eso. Ni vamos a hablar de qué método anticonceptivo hay que usar o no, o si está permitido, cuánto número de hijos. No es el propósito de esta prédica. El propósito es que comprendamos que hay un rol que Dios le dio a la mujer, que es maravilloso, que no se lo dio al hombre, se lo dio a la mujer y se lo dio con un propósito. Por lo tanto, nosotros deberíamos decir, a la luz de lo que el mundo dice, bueno, ¿qué quiere el mundo de la mujer? Que sea profesional, que tenga éxitos, que viva la vida, que sea libre y todo eso, que no es malo en sí mismo, pero ¿qué quiere Dios para la mujer? ¿O cómo recibe la mujer lo que Dios le ha dado? El don que Dios le ha dado. Y ahí Ana es un ejemplo, porque Ana rogó a Dios por un hijo. Y cuando rogó a Dios por un hijo, no lo quiso para sí misma de manera egoísta. Qué terrible el mal de nuestra sociedad hoy día que los padres se quieren realizar en los hijos. No, voy a darle toda la educación a mi hija, voy a romper el lomo, no importa, no voy a estar ni un día en la casa, pero le voy a pagar un buen colegio a mi hija para que estudie y sea alguien el día de mañana. ¿Y quién nos dijo que para ser alguien había que estudiar? Y no estoy desalentando el que estudiemos, porque si no estudiamos, ¿quién va a llegar a los políticos o a los cargos de ingeniería? A los doctores, claramente tiene que haber gente cristiana ahí. Pero si el propósito principal de nosotros al criar hijos es que ellos se realicen el día de mañana, estamos muy perdidos en la vida respecto a la maternidad. Estamos muy perdidos y no era el objetivo. Ana rogó al Señor y le dijo, Señor, si tienes a bien considerar a tu sierva, entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a entregar para ti. Y qué tremendo, porque los que somos padres sabemos que es difícil desprenderse de un hijo, ¿no? Uno no vive así como, ya, bueno, que se vaya allá, que haga lo que quiera. Generalmente, hay algunos casos, pero generalmente no vive así. Pero esta mujer amaba al Señor, honraba al Señor y sabía que si le era entregado un hijo, iba a ser del Señor. Por lo tanto, lo consagró y lo dedicó al Señor. No puso sus sueños y sus anhelos. No puso a su hijo. Usted sabe que en esos tiempos tener más hijos en casa significaba tener más fuerza de trabajo para trabajar la tierra, para criar animales y por lo tanto implicaba riqueza del núcleo familiar, ¿o no? Pero ella no quiso eso, no fue egoísta. Ella dijo, no, mi hijo va a ser para el Señor. Mi hijo va a ser para el Señor. Y esto es importante porque, de nuevo, si la sociedad nos habla del rol de la mujer, también nos habla o nos quiere inculcar algo respecto a los hijos. Y la sociedad nos dice hoy día, bueno, los hijos deben satisfacer sus propias necesidades, independiente de lo que los padres quieran. ¿O no nos dice eso la sociedad? ¿Sí o no? Usted sabe que se ha tratado de legislar en Chile leyes, creo que se llama algo de progresiva, autoridad progresiva, algo así se llama, que es que los niños finalmente van a poder facultar si lo que quieren hacer porque ellos tienen su propio derecho. Y efectivamente se da por una distorsión porque han habido padres tiranos que esclavizan a su hijo. Pero efectivamente no es el rol que la Biblia muestra respecto a los hijos. No puede ser, pienso yo, quizás soy muy cuadrado, pero no puede ser que a nuestros hijos, aunque sean adolescentes, les tengamos que decir, ya, pues quería ir a la iglesia, por favor, vamos a la iglesia hoy día. Te compro un Play nuevo si vas a ir a la iglesia. Oiga, la Biblia demuestra que los padres tienen autoridad sobre los hijos y si el padre dice, vas, va. Y no hay doble conversación, no hay que pololearlo si quiere o no. Hay un trabajo detrás de eso que tiene que ver con cómo estamos criando a nuestros hijos, cómo nos comunicamos con ellos, cómo les mostramos el evangelio, cómo lo vivimos, para no ser tiranos. Pero en ningún lugar se nos dice que los hijos tienen decisión propia porque sí nomás. Entonces, ojo con eso. ¿Qué más se nos dice respecto a los hijos? Que enseñarles religión a los niños es pura maldad. Que ellos cuando sean grandes deben decidir. Y qué terrible es escuchar esto en la iglesia. Yo lo escuchaba en la iglesia. De hijo adolescente, no, es que no viene porque en realidad él tiene que tomar su camino. Él va a seguir el día de mañana si sigue su fe o no. ¿Qué rayo es eso, hermano? ¿Dónde en la Biblia aparece eso? En la Biblia aparece todo lo contrario. Que le enseñemos al niño los caminos del Señor, que le hablemos la palabra, que lo instruyamos. Si Dios lo va a salvar o no, es un tema de Dios. Y nosotros como padres rogamos al Señor que tenga misericordia de nuestro hijo y lo salve. Pero no vamos a ser negligentes en enseñarle a nuestro hijo el camino de la fe, porque esa es responsabilidad nuestra. ¿Y el mundo qué nos dice? Que no, pues no lo hagamos, no los toquemos, que ellos decidan, libre. Terrible. ¿Qué más nos dice respecto a los hijos? Que corregirlos y castigarlos es una aberración, que ellos deben ser libres. Niños de cristal, se trauman por todo. El síndrome hoy día, ¿o no? Y claramente yo entiendo lo que va, porque vivimos en una sociedad quebrada, que lejos de Dios ha caído claramente en los abusos.
Eso es imposible negar esa realidad. Pero la Biblia es clara en mostrarnos cómo debemos vivir y cómo debemos corregir y guiar con amor, pero con vara, con disciplina a nuestro hijo. Pensando en ellos, no en nosotros. Y hay varios autores que hablan de eso más tendido, pero no es el fin de esto. ¿Qué más se nos dice? Que los niños deben tener la mejor educación posible para que sean grandes profesionales y tengan la vida que deseen tener el día de mañana. Dicho sea de paso, no hemos comido sin siquiera mirar así un tremendo engaño. Y voy a ser medio conspirativo en esto. Pero es el sistema, un sistema egoísta y utilitarista, el que hoy día impera en nuestra sociedad, el que nos dice, tu hijo tiene que ser el mejor profesional. Es un sistema, no es la Biblia. Y fíjese qué tremendo esto, porque hace algunos años en Chile solamente vimos el caso cuando empezaron a brotar en las universidades de la nada la carrera de forense, ¿se acuerdan o no? Y los pobres cabros se endeudaron, salieron y quedaron sin pega. ¿Usted cree que hay alguien que se sienta en Chile y dice, a ver, proyectamos que para el 2020 se van a necesitar, no sé, 4.000 ingenieros en esta especialidad, entonces los cupos los limitamos y encauzamos para que tengan trabajo? Eso es mentira. Nada nos asegura, aunque tengamos un buen título, y repito, aunque es bueno estudiar porque nos abre otra plataforma para llegar a otro tipo de gente, pero nada nos asegura que eso nos va a dar el mejor futuro posible, ¿o sí? Porque un accidente está a la vuelta de la esquina, ¿o no? ¿Supieron que murió Kobe Bryant el otro día? ¿Usted cree que cuando él se levantó ese día, él dijo, bueno, hoy día me muero, así que le doy un beso a mi esposa, adiós mundo, todos felices? Nada nos asegura que vamos a vivir el día de mañana, nada. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿en qué vamos a invertir? Respecto a la paternidad, ¿en qué vamos a invertir en nuestro hijo? En que corran la misma carrera que el mundo. ¿Cuál es la carrera del mundo? Mejor colegio, mejor universidad, lo más caro, lo más top, las mejores amistades. ¿Para qué? Para que el día de mañana sean alguien. ¿Eso estamos corriendo nosotros? Nos estamos endeudando y pelando el lomo solo para que nuestro hijo realmente tenga la mejor posibilidad. Y repito, no es malo en sí. Yo también deseo que mis hijos vayan a un buen colegio dentro de lo posible, pero si nuestra esperanza está puesta en el título que ellos van a sacar y no en el Dios que puede salvar, estamos muy perdidos en nuestra paternidad y en nuestra maternidad. ¿Amén? Quizás ustedes diligentemente ya han estudiado lo que Pastor nos entregó a principios del verano, ¿cierto? Que era este catecismo pequeño, y como diligentemente lo han estudiado, saben que la primera pregunta decía, ¿cuál es el fin principal y el más noble del hombre? ¿Cuál es? Exacto, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por lo tanto, si el fin más excelso, lo más grandioso, lo más maravilloso para el ser humano es glorificar a Dios y disfrutar de Él, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Guiamos la vida de nuestros hijos en pos de que ellos disfruten y se deleiten en Dios? ¿Más que cualquier otra cosa hoy día? Porque si no lo estamos haciendo, entonces tenemos un tirón de oreja de Dios. ¿Sabe por qué? Porque de nuevo, la Biblia no nos dice qué hizo Ana en los años que tuvo a Samuel. Pero sí se nos muestra que cuando Samuel llegó muy niño, en ningún lugar de la Biblia se nos dice que él reclamó, ¿sí? En ningún lugar de la Biblia se nos dice que él reclamó, que no quería estar en el santuario, que no quería servir a Dios. Al contrario, se nos dice que de pequeño llegó al santuario y se enchufó y comenzó a servir, y era tan especial su comunión que incluso oía de manera especial a Dios. Un niño oyendo a Dios en una época de corrupción y de inmoralidad en Israel. Un niño oía al Señor. Yo imagino que Ana debió haber hecho un buen trabajo con su hijo, enseñándole los caminos del Señor. Creo que es lo más lógico de pensar según lo que nos muestra la Biblia. Y qué tremenda bendición resultó a eso, porque significó que un pueblo que estaba en una decadencia espiritual comenzó a repuntar por la vida de un hombre que se había consagrado al Señor. Pero detrás de ese hombre hubo una madre que lo preparó y que sirvió. Ella sirvió a Dios de esa manera. A veces pensamos, o lo he escuchado muchas veces, que el rol de la mujer, a pesar de que la maternidad es difícil, es cansadora, es agotadora, se duerme poco, hay mucha rabia. Creo que los papás dicen más, no hagas esto, no te subas ahí, que de todas las demás cosas que podemos decir, porque es una etapa de crianza intensa. Pero los frutos que hay, hermanos, son maravillosos. Yo me imagino, no lo sé, estoy especulando, pero me imagino el deleite, el placer que debe haber sentido Ana al ver a su hijo como un hombre de Dios, a cargo de un pueblo, y no por tener una posición ni ser importante en sí mismo, sino porque el hombre escuchaba a Dios, conocía a Dios y sabía guiar un pueblo
lo cual significaba bendición. ¿Sabe cuál es la mejor manera en que podemos combatir la injusticia social en nuestra nación o no? ¿Sabe cuál es? Criando hijos y viviendo nosotros como familia el Evangelio. Siendo justos donde el mundo es injusto. Ahí estamos mostrando el Evangelio. Mostrando misericordia y compasión donde el mundo hoy día pisotea y menoscaba. Eso es vivir el Evangelio. Teniendo un buen compañerismo, mostrando misericordia, mostrando amor, siendo dedicados, mostrando a Jesús. Esa es la mejor forma de afectar nuestra sociedad. Pero eso implica que tienen que haber madres dedicadas. Ustedes quizás escucharon o conocen de Charles Spurgeon, ¿no? Tremendo predicador de Inglaterra. Un hombre que a través de su ministerio miles de personas se convirtieron al Señor. Miles salieron como pastores. Pero saben que detrás de ese gran hombre hubo una gran madre que se dedicó en su infancia a enseñarles día y noche, a orar por sus hijos y a enseñarles la palabra del Señor. John Wesley, no compartimos la misma teología, pero John Wesley también fue un hombre tremendo. 9 hermanos tenía. Imagínense una mamá con 10 hijos. Yo tengo 2 y a veces una locura. Pero tenía 10 hijos. ¿Y sabe lo que hizo con ellos? De todas las cosas y los afanes que podía tener en ese tiempo, ella se dedicó diligentemente a orar por sus hijos y a enseñarles la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál fue el resultado, no? Hombres tremendos. Un hijo en particular que fue una bendición para muchas personas. Muchas vidas fueron transformadas por el ministerio de este hombre. Muchas vidas quebrantadas, en sufrimiento, en dolor, fueron restauradas al conocer al Dios verdadero por el ministerio de ese hombre. Pero ese hombre nació, al igual que Samuel, por una madre que estuvo dedicada. Entonces lo que quiero compartirles hoy día, hermanos y sobre todo hermanas, es que no menosprecien uno de los roles que Dios les ha dado, que es la maternidad. Porque es maravilloso. No solamente por lo que se vive, sino por lo que Dios les ha permitido tener. Ojalá criásemos más hijos en el Señor, ojalá los guiáramos en los caminos del Señor y pretendiéramos de ellos que fueran grandes siervos de Dios. Y con eso no me refiero a que sean todos predicadores, sino personas que donde estén puedan mostrar a Jesús, puedan amar, puedan mostrar compasión, puedan dolerse con una sociedad que hoy día está quebrantada. ¿Cómo les mostramos a ellos compasión? ¿Cómo les mostramos que la vida no es la violencia? ¿Cómo? ¿Solamente gritándole, echándole a los carabineros? No, esa no es la forma es vivir el Evangelio. Jesús impactó en su tiempo porque la gente decía, habla como quien tiene autoridad, ¿o no? O sea, la gente decía, no solamente este compadre está hablando, este compadre está viviendo lo que está predicando. Y eso genera cambio. Yo se lo dije la semana pasada, creo, ¿no? ¿Por qué quemaban hoy día más iglesias que cuerpos de bomberos? ¿Por qué? Porque tienen más credibilidad. Claramente por eso. Entonces tenemos un desafío. Y nosotros como padres, especialmente la mujer, tiene el desafío hoy día de guiar a sus hijos en el Señor. ¿Y por qué lo digo así? Porque, de nuevo, hay un contexto particular que creo que no es tan diferente hoy día, pero generalmente lo que más se da es que el hombre suele pasar más tiempo fuera de casa. Es lo más común, ¿no me equivoco? Por lo tanto, hay un papel especial sobre la mujer que suele pasar más tiempo. Hoy día no necesariamente así, pero suele pasar más tiempo con sus hijos. Entonces yo quiero que pensemos en esto. ¿Estamos guiando a nuestros hijos en los caminos del Señor? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿O estamos dejando que vivan su vida y vienen a la iglesia de vez en cuando y está bien porque vienen a la iglesia, ¿no? ¿Estamos siendo tropiezo para nuestros hijos respecto al pecado? ¿O hacemos la vista gorda como la hacía Elí, que tenía 2 hijos que hacían samba y canuta en el santuario y él, ya, pues no hagan eso? ¿O somos tropiezo para nuestros hijos? Porque de eso habla de las convicciones que nosotros tenemos. ¿Qué desean más de sus hijos? ¿Qué es lo que más les trae deleite? Esto no para que me respondan a mí, sino para que sean sinceros. ¿Qué es lo que más placer les trae al pensar en sus hijos? Imaginárselo el día de mañana, ¿cierto? Con un diploma grande, que diga médico, cirujano, especialista en lo que sea. Eso les trae placer, deleite, ¿cierto? Yo también me deleito cuando veo a mi hija con un diploma y pasó de curso. Esa es mi hija, bacán. Gracias a Dios, esa es mi hija. Pero desearía mucho más ver a mi hija el día de mañana con los brazos arriba alabando al Señor. Porque esta vida va a pasar. Todos vamos a pasar por esta vida. Pero lo que le estamos ministrando a nuestros hijos, lo que le estamos dando a ellos, las oraciones que estamos haciendo por ellos, van a tener un efecto eterno. Para terminar, quiero contarle un testimonio. Una hermana que conocimos en la iglesia en Viña cuando estuvimos con mi señora, la Ale, la hermana Alejandra. Ella
de pequeña fue instruida de alguna manera por su mamá era muy devota en los caminos del Señor. Pero cuando llegó la adolescencia, ella se alejó del Señor. Se apartó y vivió una vida lejos, mucho exceso, muchas cosas que pasó. Y su mamá fielmente orando por ella, orando por ella, orando por ella, orando por ella. La mamá falleció y al tiempo ella se convirtió. Y ella nos decía, me hubiera gustado compartir más con mi mamá ahora la fe que vivo, cómo la entiendo. Pero bueno, ya pasó. Pero lo que yo quiero transmitirle de esto es que efectivamente las oraciones de los padres, de las madres por los hijos, jamás van a quedar sin efecto. Samuel nos está mostrando que hay una mujer que oró y Dios la escuchó. Por lo tanto, tenemos una herramienta poderosa hoy día, que es la oración por nuestros hijos. Hay muchas cosas que usted ni yo vamos a poder hacer, que se nos escapan de las manos, porque ni usted ni yo cambiamos el corazón de nuestro hijo. Pero hay un Dios poderoso que es capaz de cambiar el corazón de los hijos. Yo quiero animarlo, desafiarlo, a que volvamos a orar por nuestro hijo, a que instruyamos a nuestro hijo, a que nos tomemos el tiempo y que no veamos la maternidad como un estorbo. Jamás lo va a hacer. Jamás va a ser un estorbo. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿o no? O sea, Dios te da un hijo y es una maldición. Jamás son una maldición los hijos, son una bendición del Señor. Por lo tanto, si son una bendición, recíbalos como tal y no se excusen ellos para no servir a Dios, porque con eso también modelamos. ¿Sí o no? Póngase en pie, por favor. Muchas de las veces que nos toca corregir a nuestro hijo, con la Nati le decimos, pórtate bien, por favor, pórtate, obedece. Obedece porque hay un mandamiento. Porque Dios dice que si tú obedeces, vas a vivir muchos años y te va a ir bien en la vida. Y muchas veces nos ha tocado decirle, no quiero sufrir yo por verte sufrir a ti el día de mañana. Así que obedece a Dios, obedece. Y es difícil, ¿no? Pero fíjese qué terrible debe ser ver a los hijos sufrir porque toman malas decisiones. Quizá algunos de ustedes lo han experimentado. Yo todavía no he pasado por eso. Y espero en la misericordia de Dios que de alguna manera nos libre. Pero debe ser terrible ver a un hijo que uno ama tanto sufrir por tomar malas decisiones. Y un remedio que tenemos para eso es comenzar a doblar rodillas hoy. Es dedicarnos, es consagrar la vida a nuestro hijo. Hermano, nuestros hijos no nos fueron dados para que nosotros nos realicemos en ellos y ellos sean grandes profesionales y conquisten el universo. No es para lo cual Dios nos los dio. Nos los dio para que les enseñáramos el camino del Señor, para que los amáramos y les mostráramos a Jesús, para que el día de mañana ellos sigan nuestra fe. Lo dije la semana pasada, el único núcleo, el más fuerte, el más poderoso, el más resguardado, el más seguro para transmitir el Evangelio de generación a generación no es la clase dominical de los domingos. No es este culto, es su hogar. Es donde sus niños los ven día y noche, los ven pelear, los ven reconciliarse, los ven doblar rodillas, los ven orar. Es ahí donde el Evangelio es transmitido, hermanos. Entonces yo quiero que nos desafiemos y nos animemos a eso. Oremos al Señor. Padre, queremos rogar tu gracia y tu ayuda, Señor. Hablamos de esto, Señor, y yo siento el peso de lo difícil que es tratar de hacer esto por uno mismo. Es imposible, Señor. Tenemos tantos pecados y tantos defectos nosotros como los tienen nuestros hijos, Señor. Y a veces los presionamos a vivir cosas que nosotros mismos no estamos viviendo. Quizás a veces nos hemos echado mano en este tiempo, Señor. Y aquí se nos va un verano, quizás algunos de vacaciones. Quizás con más tiempo para compartir el Evangelio con nuestros hijos antes de que volvamos al rigor de la rutina, el trabajo, el colegio, las tareas. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver lo importante que es esto, Señor. Y lo necesario es que nosotros sembremos el Evangelio en nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Haz de ese deseo, Señor, el deseo de ver a nuestros hijos adorándote y exaltándote a ti, que sea el deseo más sublime, el más grande, el más glorioso, el que nos lleve a desvelarnos, a trabajar, a cansarnos, a estudiar, por sobre cualquier otro deseo que podamos tener para con nuestros hijos, Señor. Porque eso va a ser para la eternidad, Dios mío. Eso va a durar para siempre, Dios mío, que ellos estén contigo. Anímanos, Señor. Bendice a las mujeres de esta congregación, Señor. Especialmente aquellas que son madres o que van a ser, bendíceles, Señor. Derrama de tu gracia especial, de tu fortaleza, Señor. Señor, porque hay poco sueño a veces, porque hay cansancio, porque hay agotamiento, Señor, pero tú eres Dios
que dio ese hijo, Señor, y que eres poderoso para sostener y sustentar a esas madres, Señor. Ayúdales, Señor, en todos los quehaceres, cuando están solas en el hogar, Señor, con todo lo que tienen que hacer. Graba en sus corazones, Señor, fervientemente el deseo más importante tuyo, Señor, que es que estos niños te conozcan a ti. Ayúdanos a nosotros los varones, Señor, que a veces estamos fuera de casa, a ministrar, a guiar a nuestras esposas, a enseñarles, a consolarlas, a estar con ellas, Señor, a llevar cargas con ellas, Señor. Ayúdanos, papito, a ser familias que te glorifiquen a ti, Señor. Que esta sociedad pueda cambiar no solo por leyes, Señor, no solo por cosas de afuera, sino por un corazón transformado, Señor. Pero que brote de familias, de cuerpos que te amen a ti, Señor. Por eso rogamos tu guía, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.